Bueno, en este video vamos a resolver un ejercicio sobre cónicas. En particular, este ejercicio trata sobre elipses. El ejercicio dice lo siguiente: encuentren la ecuación canónica de la elipse que verifique las condiciones pedidas. El centro es menos 1, 3, la distancia entre los focos es igual a 16 y el eje mayor es vertical igual a 34. Bueno, lo que vamos a hacer es un dibujo, ¿sí? Es un esquema, es decir, esta elipse que yo dibujé acá no es necesariamente eh, la elipse que vamos a encontrar, sino que simplemente es un esquema que hice para poder visualizar los datos. Fíjense que el centro está en el menos 1, 3, o sea, esta elipse no va a estar centrada en el origen. Y además dice que la distancia entre los focos es igual a 16, o sea que si acá están ubicados los focos están ubicados sobre el eje mayor, porque fíjense que el eje mayor dice acá que es vertical, ¿sí? Así que los focos están ubicados sobre el eje mayor verticalmente. Entonces, como dice que la distancia entre los focos es igual a 16, vendría a ser esta distancia de acá, ¿sí? Y dice que el eje mayor es vertical y es igual a 34, quiere decir que la longitud o la medida del eje mayor es 34. Como nosotros sabemos, la distancia que hay del centro de la elipse al foco, a eso lo llamamos C. Y la distancia que hay del centro hasta este punto de la elipse, esa distancia es la distancia, o sea, esa distancia es el semieje mayor. En este caso lo llamamos A, ¿sí? Entonces, como la distancia que hay de un foco al otro es de 16, entonces podemos plantear que 2C es igual a 16. Si despejamos la C, sacamos que C es igual a 8, ¿sí? De la misma forma, como la longitud del eje mayor es 34, ¿sí? Si el semieje mayor es A, entonces el eje mayor es 2A. Entonces podemos plantear que 2A es igual a 34 y nos quedaría que A es igual a 17, ¿sí? Ahora bien, fíjense lo siguiente. Esta elipse dijimos que está centrada en el punto menos 1, 3, pero además como el eje mayor es vertical, ¿sí? Es vertical. Eso quiere decir que la forma que va a tener nuestra elipse, la ecuación de nuestra elipse va a ser de la siguiente manera. Va a ser x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual 1, ¿sí? Es decir, esta es la ecuación de una elipse, ¿sí? Que está centrada en el punto hk y que además el eje mayor es vertical, ¿sí? O sea, el eje mayor es un segmento de recta paralelo al eje y, ¿sí? Entonces, claro, ya tenemos a, ¿sí? Nos faltaría calcular b cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Fíjense en el gráfico, ¿sí? Que se ve claramente que la longitud del semieje mayor es mayor que c, ¿sí? O sea, a es mayor que c. Se puede ver claramente en el dibujo que a es mayor que c. Si le vamos al cuadrado a ambos miembros, nos quedaría que a cuadrado es mayor que c cuadrado. Si pasamos el c cuadrado restando la parte izquierda, nos quedaría que a cuadrado menos c cuadrado es mayor que 0. Si llamamos b al cuadrado a esta diferencia, ¿sí? Que esta diferencia va a ser un número positivo, nos quedaría esta fórmula, que b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Y esta es una fórmula que siempre se cumple en las elipses, ¿sí? Entonces, de esta manera, como ya conocemos a y c, simplemente sustituimos los valores de a y de c en esta fórmula y nos quedaría que b cuadrado es igual a al cuadrado, o sea, 17 al cuadrado es 289, menos 8 al cuadrado que es 64, entonces nos quedaría 289 menos 64 y eso nos da 225. Eso quiere decir que b cuadrado es igual a 25. Como ya tenemos b cuadrado y tenemos a, entonces simplemente armamos ahora la ecuación de nuestra elipse. Como está centrada en el punto menos 1, 3, la ecuación va a ser, acá quedaría x menos menos 1, que se transforma en x más 1, ¿sí? Quedaría x más 1 al cuadrado. Todo eso sobre a cuadrado, dijimos que a vale 17. Perdón, todo eso sobre b cuadrado, como dijimos que b cuadrado es 225, entonces nos quedaría 225. Más, en este caso, y menos 3 al cuadrado sobre a cuadrado. Y a cuadrado, como a vale 17, nos quedaría 17 por 17, que es 289, ¿sí? Todo esto igualado a 1. Entonces, acá ya encontramos, ¿sí? La ecuación de la elipse que cumple con las condiciones pedidas.